Bueno, pues uno a veces tiene la sensación de presentar cosas patéticas, ridículas y absurdas. Este es uno de esos casos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que dos independentistas catalanes le peguen fuego a unas imágenes del jefe del Estado de España, pues no es delito, que es un acto de la libertad de expresión inherente a esos dos ciudadanos, que hay que devolverles el dinero que se les cobró en forma de multa administrativa y pagarles los gastos de su defensa, que ha llevado hasta Estrasburgo este asunto. ¿Y alguien está trabajando en ese tribunal debidamente? Me preguntó, representante de España, ¿ha hecho cierta pedagogía? ¿Actuaría si este tribunal europeo, si el quemado fuera Macron o la Merkel? Me pregunto, ¿no hay un ángel negro en ese tribunal que está conspirando contra los intereses de España? ¿No es un poco raro todo esto? ¿No parece obvio que el jefe del Estado no puede ser quemado en público y encima hacer alarde? Porque aquí se trata incluso de hacer alarde. Antes, durante y después de la sentencia. Escuchen, si no, a Marta Rovira, la número 1, porque Oriol Junqueras ya saben que está en la cárcel, de Esquerra Republicana. ¿No? Esto es la libertad de expresión. Hoy gana la libertad de expresión y seguramente recibe una repulsa este Estado autoritario que gobierna el Partido Popular, este Estado autoritario que no entiende, no quiere entender de derechos y libertades públicas. Eso es lo que da de sí la peña de los que quieren la independencia. Pero es que hay una quinta columna, porque Irene Montero, no crean que piensa muy distinto. También está encantada con la sentencia y con que se quemen las imágenes de jefe del Estado español, porque esto lo debilita al Estado español y al jefe del Estado. Vamos a escuchar a Montero. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión y nos ha recordado algo muy importante, y es que todos y todas somos iguales ante la ley, también el rey y también la reina de España. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma algo que nosotras pensamos también, y es que en este país es necesario defender la libertad de expresión de aquellos que están pretendiendo vulnerarla. Bueno, como no quiero estropearles la post-cena, no les voy a poner a un independentista que dice que se alegra mucho y que espera que esto sea una costumbre en la República Catalana, que el día de las fallas, pues en lugar de cremar la nit del foc, pues se creme imágenes de los jefes del Estado, del presidente del Gobierno, de lo que simboliza España, porque ese es el asunto fundamental. Yo no acabo de entender cómo hemos llegado a este desvarío, sinceramente, y os pido una opinión que luego vamos a contrastar con la de un fiscal que lo fue de la Audiencia Nacional durante muchos años, Ignacio Gordillo. Pero primero ustedes. Sí, primero Alberto. Voy a tratar un poco también de dar luz en este tema. Lo que ha dicho el Tribunal Europeo es que es contrario a la libertad de expresión una manifestación de este tipo que tenga repercusión penal. Es decir, no que ampare este tipo de comportamientos, sino que estos comportamientos puedan llevar a la gente en la cárcel, aunque en España fue sustituido por una multa. Y yo creo que esto es en un contexto, a lo mejor soy un poco duro, en el cual se está generando una profesión a nivel europeo que era de activista. Montar este tipo de espectáculos a nivel televisivo. Entonces yo creo que una presión internacional para que este tipo de espectáculos mediáticamente relevantes, de quema, como si fueran las fallas o cualquier cosa, a sus autores se les proteja y no tengan ninguna consecuencia de carácter penal. Es decir, que todo queda en una multa. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros de entender esta sentencia. Es decir, una presión para que el activismo político, cuando hago una organización socialmente admitida y con detrás un partido político, realiza cualquier tipo de espectáculo de este tipo, y que aquello sea interpretado como que quede impune de todas. Efectivamente, impune. Ahora, si esto lo organizara otra organización que no tuviera una cobertura de un partido político detrás, entonces seguramente sería un delito de odio. Pero como está socialmente aceptado en determinadas zonas quemar la imagen del rey, pues que para sus protagonistas, esa profesión que hay hoy en día, que es la de activista, a ellos personalmente no les pase absolutamente nada. Esa es mi opinión. Iván. Pues a mí las palabras que hemos estado escuchando de estos orates me han recordado la definición que dio Julián Juderías hace más de un siglo de leyenda negra, en el sentido concreto, no ya más prolongado en el tiempo y la historiografía, de que España la leyenda negra haría de España un país incapaz de homologarse con el resto de naciones civilizadas y europeas.
¿Por qué lo digo? Porque aquí lo que se está intentando presentar, sobre todo apelando siempre a la famosa Europa, yo es que le doy siempre la vuelta a la frase de Ortega, para mí España no es el problema y Europa la solución, sino justo al contrario, y a las pruebas me remito. Aquí lo que se trata es de presentar a España como una anomalía, como un país completamente fanatizado per se, esencialmente fanático, incapaz pues, de dar cauce a la libertad de expresión, pero es que resulta que la libertad de expresión, que por cierto además me recuerdo de libertad, siempre me recuerda que lo que le dijo Lenin a Fernando de los Ríos cuando explicaba los planes quinquenales. Bueno, y la libertad, y le dijo el otro, bueno, ¿libertad para qué? Que estamos en otros asuntos, señor mío, ¿no? Y entonces, quiero decir que aquí siempre estamos con este trasfondo negrolegendario hispanófobo de que España es anómala, atávica, fanática. Y claro, esto hace las delicias pues, de Podemos y de demás partidos que han hecho bandera precisamente del vilipendio a España, claro. Claro, pero si es que nos tiene que bastar ver a Rufián celebrarlo, claro. A Irene Montero y a Rovira. Esto es como lo que decía Leonard Cohen, dice, a veces si no sabes con qué lado debes estar, fíjate quién está con el otro. Está claro, entonces vemos a estos señores que son los amigos de Maduro, de los castristas y de Irán, esos grandes defensores de los derechos humanos, celebrar la sentencia de Estrasburgo. Pues ya les digo, yo no respeto esa sentencia de Estrasburgo. No estoy de acuerdo, Ciudadanos y Partido Popular dicen respetamos la sentencia de Estrasburgo. Yo no respeto esa sentencia porque en Estrasburgo, además, es donde el que ha estado dirigiendo la posición española ha sido López Guerra, el número 2 de Justicia con Zapatero. Ese que nos hizo indemnizar la cara porque de este etarras. hablaremos mucho. Claro. Tenemos la imagen de Luis López Guerra, famoso magistrado de origen político indubitado, el socialismo, salió del Ministerio de Justicia de Zapatero, llegó allí, no trabajó en absoluto para que no descarrilase la doctrina Parot y ahora parece que tampoco ha querido, está a punto de dejarlo, porque ya está nombrada su sustituta, ya sabéis, etcétera, pero antes ha querido dejar este regalito en castigar el esquema de lo que es el sistema, el Código Penal de España, para entendernos, y los tribunales y sus sentencias españoles. Claro, estamos bajo los efluvios de la actividad de López Guerra, que era el Zapatero, el que estuvo el ministro de Justicia, el número 2 con Zapatero, y que es el que da lugar a la indemnización de los etarras de la T4, a la derogación de Parot con carácter retroactivo, al tema de Otegi, a la protección de Otegi. Este es López Guerra, este es el que ha estado detrás de todas esas sentencias, este es el que dice que la Guardia Civil hace maltrato contra estos terroristas y continuamente, y además no estoy de acuerdo en que esto es para proteger a todas las actividades políticas, no. Proteger solo las de determinadas ideologías. Porque yo estoy seguro que va un partido como Vox de activista a la calle y seguro que nos condenan. Porque montáis nosotros una somos... plaza pública, quemáis unas banderas de un determinado signo, delito de odio, todos detenidos. Eso no lo duda nadie. Y luego tenemos que oír al tal Martí, este compañero de Rovira, decir que, claro, ellos lo que quieren es que cada vez que un español pise Cataluña se hagan piras en llamas con los retratos de los reyes. Lo cual dice mucho de sus complejos también. Ya está. Entonces yo no respeto esa sentencia de Estrasburgo. No soy como Ciudadanos y Partido Popular, porque además dentro de unos meses, cuando tengamos alguna otra sentencia en Estrasburgo por el tema de Cataluña, a ver qué dice el Partido Popular y Ciudadanos de Estrasburgo, a ver qué respeto le merece. Habrá que hablar de esto dentro de un tiempo. Bueno, yo no voy a defender al tribunal, pero aunque también me irrita la sentencia, como a todos, entiendo que ha ido a valorar que quemar la foto del rey no debe ser una pena de cárcel, posiblemente una pena de multa. Yo pienso también que darle un mínimo argumento, por falso que sea, a los independentistas para convertirles en mártires es un error estratégico, pero aparte de eso, lo que sí hay que reconocer es que por más que nos duelan estas dos últimas sentencias, tanto la de los etarras como la de la quema del retrato del rey, España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en cuanto a sentencias condenatorias, y estamos en ese tribunal, aceptamos su jurisdicción desde el año 79. 52, me parece. 79, correcto. Desde que aceptamos la Convención de Derechos Humanos, cuando entramos en la democracia. Antes, ¿para qué? Íbamos a estar allí, vamos, que nos iban a condenar, seguro, ¿no? Pues desde ese tribunal somos uno de los países con menos sentencias. Sí, 170. Sí, tenemos, comparado con Rusia tenemos muy pocas, efectivamente. Pero no me comparado con lo que es Europa, porque no se trata de Rusia, se trata de Alemania, se trata de Reino Unido, que no las se trata cumple. de Italia, y además se trata de una cosa importante, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo leía hoy que en el año 2017, el año pasado, se presentaron 641 causas
al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y se archivaron, se sobreseyeron, se quitaron de en medio 634. Es decir, muy pocas son las causas que prosperan. Y es cierto que en la mayoría de los casos, nosotros, en una posición que incluye a 47 países, todo el Consejo de Europa está bajo la jurisdicción voluntariamente de este tribunal y así lo hemos aceptado. O sea, no nos vienen impuestos, ni siquiera por ser miembro de la Unión Europea, porque este tribunal va aparte. Solamente se nos ha condenado lo que llevamos de año en 6 casos. De 47 estados que están está bajo la jurisdicción del tribunal, España ocupa el puesto 32. Por mucho que los independentistas hagan alaraca de esto, porque les viene bien, por mucho que veamos utilizar la libertad de expresión como un amparo a lo que consideramos una infamia, una injuria a la corona, lo cierto es que hasta ahora ese tribunal, que estamos ahora sometiendo a juicio, ha fallado más a nuestro favor que en nuestra contra, como Estado español. Sin embargo, permítanme que les cuente que hubo un intento de abrir la caja fuerte, de darle a España con este asunto del rey. Fue una sentencia anterior, a propósito de Unetarra, cómo no, en la que se establecía ladinamente que el rey de España era una figura política y que como tal estaba sujeto a la crítica. Yo no veo que votemos al rey, por lo tanto, esta idea de que el rey es un cargo político, pues es falsa de toda falsedad. Pero se instauró en el tribunal y ahora en esta sentencia, que no es por la cárcel o no, sino si habían sido condenados a pagar una multa ridícula. Si de lo que hablamos es de que tienen que devolverles el dinero de la multa ridícula y tienen que pagarle las costas porque no se acepta que eso pueda ser delito. Quemar la figura del jefe del Estado de España forma parte de la libertad de expresión de los españoles. Esto es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo cual es muy difícil de aceptar. Yo estoy de acuerdo con Ángela en que en el momento en que tú estás bajo la jurisdicción y el amparo de un tribunal en la Unión Europea y nada menos que derechos humanos, hay que acatar la sentencia, en el sentido de que la jurisprudencia que se ha debatido, el debate legal que se ha producido tiene que haber emanado de una confrontación de opiniones que al final se ha ejecutado en una sentencia donde se libera, incluso se les obliga a que se recupere ese dinero, ¿no? Pero lo más importante, y yo creo que lo habéis apuntado muy bien, es que esto entra dentro de un contexto del show, es decir, hemos visto en la TV3 cómo se quemaba la Constitución, una escritora, en plena promoción de su libro, quemaba en una pira un ejemplar de la Constitución española. Además, lo debatimos en su día en esta casa. Es más que probable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esté dando cobertura legal a que en el ámbito de la performance, en el ámbito del show business, en el ámbito del asociacionismo y de la libertad de expresión, se esté amparando a que esas manifestaciones de la libertad de expresión se puedan producir sin temor a ir a la cárcel. Claro. A lo mejor sí a pagar unas multas, pero no acabar en chirona. Las multas no se pueden actuar con las multas de la Administración de Justicia Española sobre este supuesto. Lo dice el tribunal y ha quedado clarísimo con esa sentencia. Otra cosa es si, como en el Reino Unido, la meten en un cajón y dicen obedézcase, pero no se cumpla. Eso, Xavier, cosa que no pasa nada. Muy breve, y es que España no solamente es un país que apenas tiene sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que ha dicho perfectamente Ángela, 6 el año pasado, Suiza 22, un país como Suiza, sino que además desde el año 2015 en España se permite, con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que usted ha dicho que en Reino Unido las ignoran directamente, acudir a un tribunal de instancia español y pedir la revisión de mi sentencia. Desde el año 2015, eso está incorporado a la normativa española. O sea, que esto y con está esa claro. sentencia puedo anular la sentencia que ha violado los derechos Está claro que tiene un fundamento y tiene un propósito de debilitar al Estado español. Luego os contaré por parte de quién, porque es que también sabemos por parte de quién. Pero antes me gustaría que escucháramos una conversación que yo tuve esta semana durante el espacio radiofónico El Barómetro de Radio Intereconomía con Ignacio Gordillo, al que le decía: Ignacio, es que esto no se comprende. ¿Qué pasa con esta sentencia? Tú que has sido fiscal en años en los que se quemaban, más que ahora, imágenes del jefe del Estado y la Audiencia Nacional, abría sumarios y empuraba a los que lo hacían. ¿Tú entiendes esto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Estas son sus respuestas.
Yo la verdad es que tampoco lo entiendo y Vaya. lo digo además con conocimiento de causa porque yo fui fiscal en la audiencia Sí. donde se juzgaron muchos temas Y de muchísimos las quemas de fotos precisamente de Su Majestad el Rey, por lo cual no conocemos este tema. Aquí no va contra la persona física, contra el monarca actual o el anterior, aquí va contra la institución. Y el Código Penal castiga las injurias, calumnias, etcétera, al jefe del Estado, al rey, lo castiga con un Código Penal una pena. Y creo que no hay ningún organismo internacional que pueda intrometerse en el Código Penal español. Es clarísimo, lo ha dicho la Audiencia Nacional, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que es injurias el entrometerse contra cualquier persona física, de forma deshonrosa, injuriosa y sobre todo contra el jefe del Estado. Si cualquier persona tiene derecho a ese derecho al honor, el jefe está mucho mayor por lo que representa la dignidad del Estado español. Y yo creo que el quemar una foto públicamente riéndose con un afán de menospreciar, injuriar, vilipendiar a Su Majestad, yo creo que ha sido delito siempre. Bueno, pues ¿quién es el instigador de esta política de debilitar al Estado español? El representante de Andorra en ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le van a conocer enseguida. Tengo el honor de presentarles, ahí lo tienen, al representante de Andorra, Josep Casadevall. Josep Casadevall es un abogado, creo que se licenció por la UNED y es de Gerona. Es íntimo amigo de Carles Puigdemont. Luego se casó con una pubilla andorrana, lo cual le dio oportunidad de abrir un despacho allí, en fin, a ganarse la vida como abogado, a convertirse en juez. No sé cómo funciona en Andorra, pero que nos venga a dar lecciones de derechos humanos. El representante de un país en el que la mujer no tenía derecho a voto hasta hace 3 días y los sindicatos no tenían derecho de reunión hasta hace 4. Es que me produce una hilaridad tremenda. Por cierto, un país que se dedica a remansar dinero negro de otros. Españoles, los Pujol, pero los no Pujol, los franceses, pero los otros. ¿Y qué lecciones? Este que se ha creído. Claro, este es Indepe, es de Gerona, es amigo de Puigdemont, y se frota las manos, se pone esta toga que llevan tan 18esca de los tribunales de justicia antiguos, ¿verdad? Y desde allí dice, bueno, ahora van a ver, aquí estoy yo y verás tú cómo, A esto le sumas que el enviado de Zapatero, cuando se trata de jorobar al Estado español, se apunta a lo que sea, porque ya saben ustedes que la piedra filosofal y angular del gobierno de Zapatero fue todo lo que nos daña nos es útil a los del PSOE para volver a gobernar. ¿Era así o no era así? Bueno, pues este es el tipo. Ahora ya saben quién está detrás de estas sorpresas que nos va a ir dando más. Usted apuntaba antes que van a venir sentencias. Sí. Claro, pero es que hay alguno más como Casadevall. Es que hay un tal también Pere Pastor Vilanova, que también es un andorrano magistrado, que es el que ha defendido que la Guardia Civil torturaba a la gente en Cataluña cuando las cargas policiales en los colegios. Defendía que torturaba y al final eso se queda en malos tratos. Es que deslegitiman el uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil, que nos está defendiendo a todos. Es que quieren desmontar los pilares de nuestra, de nuestra sociedad y lo que necesitamos para ser defendidos, como es la Guardia Civil. Y Escuchen cualquier entrevista de Carles Puigdemont. Bueno, la herencia de Franco claro. Todavía está presente en la vida pública española, este afán de perseguir a los catalanes, todo encaja en este rimero de lo que se ha convertido algunas cosas de Europa, algunas cosas. De todas formas, en esa gradación del delito, que entiendo que Estrasburgo también lo habrá estudiado, no es lo mismo quemar una bandera del jefe del Estado en medio de una turbamulta enardecida, incitando al odio, a la sedición y al crimen, que, por ejemplo, una sátira antimonárquica que ha habido en España de toda la vida de Dios, desde los Bécquer y los Borbones en pelota hasta lo que hace el Jueves o lo que hace Darío Adanti en Mongolia. Es decir, no es lo mismo una cosa que otra. O sea, entiendo que hay cosas extraordinariamente graves que pueden conducir a la violencia y otras cosas que, querido Javier, que son hasta de agradecer, que son la válvula de escape. Sí, hombre, el humor de es la el humor. Sátira. Ya sabe usted que soy un encendido partidario. Lo sé, por eso. Pero es evidente que llevamos muchos años de transgresiones sobre los símbolos de España que han salido gratis. Tanto la bandera, las quemas de la bandera, como hay países donde se puede quemar la bandera y no pasa nada, y otros en los que no. ¿Queme usted una bandera en Francia?
Ya me contará qué tal le va en la prisión de Marne-sur-Chalais, o la de Amiens. Yo, de todas maneras, aunque estemos enfocando la acción del tribunal y algunos de sus representantes, hay más representantes, por estas dos sentencias que hemos conocido, y aunque nos irrite, porque yo creo que nadie estamos de acuerdo, muchos de nosotros no estamos de acuerdo, lo que sí es cierto es que yo defiendo la existencia de un Tribunal de Derechos Humanos que supervise y tutele lo que ocurre, que puede cometer sus errores, que incluso puede estar condicionado, como apuntaba Rocío, por determinados personajillos que están moviendo otros intereses cruzados, que puede estar enturbiado, pero que es bueno tener una jurisdicción penal internacional que además vigile los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yo no renuncio a ese supuesto, no renuncio a su jurisdicción. Me parece muy hipócrita lo que hace Reino Unido, que no se da por enterado y lo guarda en el... Para eso no se está. ¿Se está o no se está? ¿Se acepta o no se acepta? Sí, pero fíjate, Ángela, yo creo que la función de un tribunal es coger unas normas y aplicarlas e interpretarlas, de cualquier tribunal. Yo creo que el Convenio Europeo del año 50 está reinterpretado por este señor de tal manera posiblemente que lo que se pactó ahí no tiene protocolos... absolutamente nada que ver. Por tanto, ellos están dándole un contenido a esos derechos y sin duda todos los magistrados tienen un componente político. Claro. Todos llegan por un componente político, no solo el español. Que los estados proporcionan normas o reinterpretación de esos derechos y ellos a partir de... También, también yo pregunto cómo es la defensa del Estado español ante ese tribunal. Eso es otro tema. Lo mismo es muy lasa, ¿eh? Sí, sí, claro, me temo que sí, pero antes han visto lo que dice el artículo del Código Penal, concretamente el 573, podemos volver a verlo, que se lo voy a leer por si alguien no ha tenido tiempo porque ha pasado fugazmente por la pantalla. Este es el artículo 573 y lo que dice es: se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e identidad sexual, el patrimonio, los recursos naturales, el medio ambiente, la tal, y contra los delitos contra la corona, de atentado y depósito de armas. Bueno, o sea, esto es lo que protege el entorno de la corona respecto del tratamiento que puede tener Xavier, políticamente ya estoy viendo hablando. la siguiente sentencia. La siguiente sentencia va a ser que subirse a un coche de la Guardia Civil y hacer una libertad de expresión sobre un pronunciamiento de un órgano represor del Estado, eso también forma parte de la libertad de expresión, porque esta libertad de expresión no es verbal, es curioso, es corporal. Entonces, vale cualquier cosa, siempre y cuando esté amparado por un determinado movimiento político protegido por un partido político detrás, que en un momento dado sea dominante o tenga una determinada influencia. Por tanto, yo veo la siguiente sentencia clara: subirse a un coche a la Guardia Civil, lo hago yo, a la cárcel. Pero hace un señor de estos que hemos dicho antes, que son activistas sociales con un partido político detrás, no pasa nada, una multilla de lo que se le ha causado el daño al coche de la Guardia Civil y se ha acabado. Pero ahí tienes, por ejemplo, las activistas de Femen que se desnudan aprovechando visibilidad, y es evidente que esa libertad de expresión potencia su capacidad de pegada cuando está rodeado de cámaras de televisión. Es decir, el tema está, lo que decíamos antes, en la gradación de la incitación al odio. Una cosa es que tú contextualices un ataque a la corona, una sátira, que molesta, que ofende, lo que ha dicho Pero la lo contaba antes Gordillo. Y yo no puedo salir en público quemando una imagen de usted, ni usted una mía. En cambio, si es de jefe del Estado, entonces sí, porque forma parte de la libertad de expresión. No, pero no ha dicho que eso sea legal, ha dicho que no puede ser penalmente castigado, claro, que se pague lo que haya que pagarse, no hay ningún problema, ya pagan los contribuyentes. Sí, pero es que además, aquí de lo que se está hablando es que efectivamente todos tenemos un derecho a mantener, a exigir cierto respeto, ¿no? Por simplificar las cosas, claro. Pero es que en el caso del rey, se sea o no monárquico, yo no estoy en contra de la sátira, claro, pero es que esto no es sátira, esto es la quema del símbolo, la quema en efigie, tiene hasta un toque inquisitorial si se quiere, ¿no? Es que en Felipe VI converge el ciudadano, como le gusta decir al simple de Alberto Garzón, el ciudadano de Borbón, pues coincide Felipe de Borbón, con una institución muy concreta que es la corona, que es de todos, incluido él también. ¿Te guste o no? Entonces, la sátira no... Esto excede la sátira. Aparte de que es una zafiedad... A mí no me gusta la zafiedad en general. Me parece que hay que ser más sutil en la crítica, uno puede ser muy republicano y no tiene por qué apelar al mechero. Pero es que además lo curioso es que la inercia, lo que decía Alberto en cierto modo es, la inercia ideológica conduce siempre a los mismos sitios, a la quema de los símbolos nacionales y en este caso, la monarquía, porque realimentaría pues estos fantasmas habituales de cierto sector ideológico español, que además es el hegemónico, en eso estoy de acuerdo, y en los medios el que tiene más predicamento. Con estas tácticas se retratan ellos.
Sí, o sea, sí, son muy porque zafio. mantener pero... una posición política desde que quemo la imagen de alguien como deseando la muerte, la extinción, se está retratando ellos. Sí, Bueno, pero pero también esto se da aire a algunos que no debemos dar alimenta a aire, los que dicen que porque aquí no hay la libertad democracia, que hay La opresión. libertad de expresión no es para todos. Claro. Si yo digo que hay que cerrar las mezquitas salafistas, a mí me acusan de un delito de odio. Si yo voy a una manifestación de feministas que he ido con una pancarta diciendo protección para las niñas y los niños, a mí las FEME me pegan. Y nadie lo critica. Si yo digo que efectivamente no se pueden quemar fotos de una institución como es la Corona, yo soy una... es que no está... No, estamos, no, si lo estamos diciendo todos. Pero la realidad es que la tendencia que hay ahora mismo es a amordazar a unos y a permitir libertad de expresión a otros. Yo no creo y que en sea las la redes a nosotros nos dicen, a mí antes de ayer, ojalá Monasterio te pongan una bomba y ojalá degüellen, y lo dicen, y ahí las no pasa redes, nada. Las redes eso le dicen algo a Irene, entonces eso claro, es un ataque a la... Las redes son un caldo de cultivo propicio para se están creando asociaciones, algunas como islamofobia, todas estas, que solo apuntan a unos, pero en cambio no protegen a otros. Estamos haciendo aquí dos líneas y yo creo... El pensamiento de la ciudadanía va más allá de los... Muy interesante ese punto de vista, pero antes se habló de Garzón. Alguien sacó que a usted, Iván, pues en justa penitencia haber sacado a Garzón, tiene que escuchar lo que dice Garzón a propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo no estaba por la labor de enseñarlo, pero ganaba pulso, creo que se lo va a merecer. Vamos con Garzón. Se está vulnerando la libertad de expresión en nuestro país y se está vulnerando por la existencia de leyes anacrónicas que protegen y sobreprotegen a instituciones como la propia monarquía por encima de la libertad de expresión. Y lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que en España se está vulnerando la libertad de expresión con ánimo de proteger a la Casa Real. Y es que son como un solo hombre. En la conspiración están unidos como un solo hombre. Escuchen, si no, a ese rufián llamado Gabriel, de nombre. Esta misma mañana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia en los siguientes términos. Decide rechazar las objeciones del Gobierno español en cuanto a la quema de fotos de los monarcas. Condena al Gobierno español a devolver la multa de 2.700 euros a los dos jóvenes condenados por injurias a la corona. Suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima. No es odio, es libertad de expresión. Es tremendo. Vélez. No, hombre, es que realmente tampoco hay mucho que hablar. Yo creo que simplemente expresan sus complejos. A mí me parece que expresan complejos porque don Alberto Garzón no ha explicado tampoco lo que él entiende por libertad de expresión. Bueno, que lo aclare. Claro. Si yo estoy encantado de que nos digan dónde están los límites, porque por lo visto hay unos límites. Yo creo que si no los hay, entonces se puede hacer lo que se quiera. Lo digo porque una compañera suya hizo una vez pucheros porque le dijeron cuatro palabras. ¿Por qué no invitamos a Irene Montero, a Rufián y a todos estos que se pasen una temporadita en Cuba defendiendo los derechos humanos para que conozcan de verdad lo que son los derechos humanos? Precisamente, y la libertad de expresión, y luego vengan a darnos lecciones a los españoles. Precisamente, y tenemos un abogado, que el límite está en el momento en que tú pones en peligro la vida de los demás, en que tú incitas al odio y a un movimiento de sedición tan violento que puedas dar al traste vilipendiar con la vida está prohibido. Claro. Vilipendiar a otro está prohibido. Y también al jefe del Estado, con más motivo, porque no solo es el jefe del Estado, sino que no es solo la persona, sino que además es el jefe del Estado. O sea, vamos a ver, esto no tiene, ni medio. Por eso te digo que no es ninguna tontería empezar a pensar por lo que vaya a llegar, empezar a desoír al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algunas materias, porque esta es de traca. Yo no sé cómo lo han conseguido, si ha sido la inanición de Luis López Guerra, la mala fe del andorrano o del primo del otro andorrano, no lo sé. El caso es que, oiga, vamos a ver, si en España, yo no digo como, en fin, en España esto es delito, pues se tendrá que hacer pagar al que comete el delito y no hay más. Fíjese, es que yo, en este caso se me escapan cosas. O sea, yo tampoco entiendo que después de cometer un acto de injuria a la corona se resuelva todo con 2.700 euros. O
sea, me parece muy barato. Bueno, fue pena de prisión, me parece. Fue pena de prisión conmutada. de 17 meses conmutada. O sea, tampoco entiendo la equivalencia. Yo no puedo entender que 2 años y pico de cárcel sean comparables a 2.700 euros. Depende de la O sea, situación económica. no lo puedo entender esa equivalencia. Es decir, este caso, aparte de que nos ofenda, porque entendamos que eso no es libertad de expresión, ni mucho menos, aparte de que nos ofenda, este caso también está mal concebido, porque no es normal que si entendemos que se está haciendo una injuria a la corona y por ende a todo el Estado español y a uno de nuestros símbolos en la actualidad, que es la monarquía parlamentaria, aunque estemos de acuerdo o no con ella, pero lo que hay, lo que no entiendo es que se pueda saldar tan barato. Porque usted comete alguna falta de tráfico con menos incidencia delictiva y se la calza mucho más. Pues mire, entiéndalo en que hay mucho de política. En estos casos hay mucho de política. Yo recuerdo el último gran caso de quemas de banderas y de imágenes del rey, se produjo en Barcelona tras una diada y de los 12 imputados por estos delitos detenidos, bueno, pues la Fiscalía, bueno, pues el Ayuntamiento, que era la acusación particular, no se sabe quién, tal cual, pues quedaron que 6 sí, 6 no. De los 6 que sí, pues hombre, al final llegaron a un acuerdo en que, bueno, pues aceptaban la culpa y eso quedaba en una multita administrativa y nos olvidamos del tema. ¿Por qué? Porque no, en el fondo no están convencidos de que la aplicación de lo que dice el Código Penal es lo que tienen que hacer sin más. Y que, claro, dice, pero es que en Barcelona eso lo piensa tanta gente, en Cataluña esto lo piensa tanta gente, que no vamos a tener un grave problema. No, ya, es que usted no está ahí para eso. Sí, eso es clave. Usted está para aplicar la ley. Eso es clave. Es más ideologizador de casa. Ya, pero, hombre, bueno, y los que no tienen que entender y los que no entienden, por desgracia, los que están sufriendo son las víctimas del terrorismo que han visto cómo los asesinos terroristas estaban en la calle por parotes. Es la primera que... Entonces, claro, es que aquí hay muchas víctimas de estas sentencias y tenemos que acordarnos todos. Lo que sí es cierto... No es PAROK exactamente, la retroactividad. La retroactividad, de la doctrina, sí, pero eso sí que no... Lo que sí es cierto es que si se pronuncia un tribunal que hemos aceptado, cuya jurisdicción nos afecta y que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si hemos aceptado estar ahí en la Unión Europea, y hay una institución que vela para que esos derechos humanos se vigilen, se respeten y se diriman, ¿podremos discrepar? Podremos discrepar, pero eso es libertad de expresión. ¿Podremos discrepar? Hay que aceptarlo. Es decir, que no te puedes de repente decir, esto sí, claro, pero es decir, para esto sí, entre para otras esto cosas, no. casi todas nos van bien. Eso, por cierto, la inmensa mayoría. Por cierto, lo hacen muchos países que están ahí, asumen la disciplina, pero cuando la sentencia les parece que no es ni de coña, como es este caso, porque esto ni es un problema de derechos humanos, lo podrán pintar del color que quieran. La burra la pintan como quieran, pero sigue yendo para adelante y para atrás. Y en este caso ni va para adelante ni va para atrás. Esto no es España no tiene un problema de derechos humanos y ahí lo demuestran las otras sentencias. Así es que, ¿cómo califican, cómo castigan los insultos, el denostar a la figura del jefe del Estado? Pues, oye, tendrá su manera de entenderse en los tribunales españoles. Meter la nariz en esto, como no se la consentirían en Francia si dijeran que si alguien quemara en Francia imágenes de Macron o en Alemania de la señora Merkel, pues le castigarían penalmente, probablemente con más severidad que en España. Sí, Chávez, pero ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no les admite una patraña de un andorrano contra el Estado francés o contra el Estado alemán. Contra España sí. Contra España sí. Es que lo que se cruzan aquí son las perspectivas, que esto es fundamental. Por eso está lo de obedecer o no obedecer. Aquí estamos presuponiendo que los derechos humanos enunciados son el sumum, precisamente por la condición humana que se les da, que englobaría a todos los individuos. Ya, pero es que esos individuos, eso es una abstracción enorme. Esos individuos pertenecen a estados muy concretos, con diferentes legislaciones, y entonces por eso unos se pueden acatar y otros desacatar o desobedecer. Claro, pero la cuestión es ahí se cruzan esas dos perspectivas políticas y éticas. Cuando hay colisión entre los códigos penales de los diferentes estados que asumen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus sentencias, y lo que reunidos una noche o de madrugada o al calor de ciertas ideas coladas en el oído de los representantes de los diferentes estados allí, se acaba produciendo en sentencia sobre la base que les he contado antes, que hay un trabajo previo. El trabajo previo es que quede escrito en otra sentencia que el rey de España es materia política, que no lo es porque no le votamos.
¿vale? Y a partir de ahí, como es materia política, en otra sentencia, naturalmente está sujeto a la crítica como cualquier político. Y si le quema la imagen, pues no pasa nada. Eso no puede castigarse. El rey de España está sujeto a la crítica como cualquier ciudadano. Claro. Yo creo que sí. Otra cosa es a la injuria, a la infamia y al o al deshonor. Pero a la crítica, por supuesto. Y yo creo que el rey de España y la corona de España es materia política, porque sustenta nuestro edificio político. O sea, no es materia parlamentaria, ni electoral, ni partidista, pero sí política. Ahora, una cosa es la crítica, que se puede someter a la crítica, y cualquiera de nuestros ciudadanos puede disentir con respecto a la ley. La crítica no es quemar. Y otra cosa es quemar una imagen del rey para hacer de ello deshonor. Porque eres el jefe del Estado, no porque te llames Felipe y de apellido. Pero de hecho, Nos vamos a una pausa de publicidad. En unos minutos estamos de vuelta y les prometo que continuamos. Bueno, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que quemar imágenes del rey forma parte de la libertad de expresión del que lo hace, que eso no puede ser delito ni objeto de multa y que hay que pagarles las costas a esos dos individuos independentistas que quemaron imágenes del rey, fueron condenados primero a cárcel, luego se alivió eso en una multa discretita, una multa ridícula, podríamos decir. No, hay que devolvérselo todo porque esto tiene que quedar claro. Quemar imágenes del jefe de Estado de España tiene que salir impune. Y esto lo dice el Tribunal de Derechos Humanos. Ahora la cuestión es, ¿nos creemos eso? ¿Actuamos como si esa sentencia, como hacen los británicos, obedézcase pero no se cumpla y se mete en el cajón? Sí, ya veremos, tal vez en el próximo milenio. Bueno, esto nos lleva a repasar cuál ha sido la relación de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos con España, cosa que nos va a llevar de la mano para poderla hacer de una manera sintética Fátima García Manzano. Cuando quieras, Fátima. Pues así es, los tirones de orejas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ya vienen siendo más que habituales. ¿Y por qué lo decimos? Pues por esta sentencia que ha señalado que solo pueden que España tiene que pagar a estos dos. ¿Y por qué? Pues porque es la máxima autoridad judicial y porque tiene como función garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Por lo que sí, está por encima de cualquier sentencia que dicte la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o hasta el Constitucional. En esta ocasión, Estrasburgo cree que quemar fotos del rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política. Esta no es la única vez que el Tribunal de Derechos Humanos condena a nuestro país. Es más, es el cuarto caso en lo que va de año, ya que recuerden que, por ejemplo, en enero falló a favor de los dos etarras que en 2006 hicieron explotar una furgoneta bomba en la T4 de Barajas, matando a 2 personas. El tribunal determinó que ambos sufrieron tratos inhumanos y degradantes tras su arresto por la Guardia Civil, por lo que serán indemnizados con hasta 30.000 euros por daños morales. Más casos. ¿Se acuerdan de la doctrina Parot? Fue Estrasburgo el que en 2012 se mostró contrario a esta práctica al asegurar que mantener en prisión a la etarra Inés del Río Prada por una revisión de la duración de la pena era irregular. A la salida de prisión de Del Río le siguió la salida de una oleada de terroristas, pero también de 4 violadores que han vuelto a ser detenidos por reincidir, incluido el violador del ascensor. Y terminamos con este caso porque el tribunal también condenó a España por precisamente haber vulnerado la libertad de expresión del ex senador de Herri Batasuna, Miguel Castells, al condenarle por unas declaraciones de 1979 sobre la guerra sucia contra ETA. ¿Qué decía? Pues que tenían que aclararse porque por aquel entonces los más de 30 asesinatos cometidos en Euskadi por elementos incontrolados. Xavier. Muchas gracias, Fátima. Pero, por cierto, en el atentado de la T4, que costó la vida a 2 ciudadanos ecuatorianos, las lesiones, esas que utiliza ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se produjeron, pues mire usted, porque es que la detención de un terrorista no siempre es fácil. Y habrá que reducirlo para ponerle las esposas, ¿no? Pues esas son las lesiones que luego, es cierto, acreditaron y que han dado pie a esta sentencia que condena a España. Una de las más duras de aceptar, porque
porque llevamos muchos años de combate contra el terrorismo en este país y no hay sentencias en peores momentos contra España, si es que cabe por ello suponer que ha sido correcta la actuación de la Policía y de la Guardia Civil durante tantos y tantos años. Doña Ángela, usted quería intervenir. Pues yo insisto en lo mismo que presentábamos antes. Es decir, es cierto que la concatenación de estas dos sentencias, que se han producido además con muy poco tiempo de diferencia, nos hace dudar de la institución. También es cierto que es una institución a la que nosotros, los españoles, el Estado español ha asumido, ha acatado voluntariamente, que no es una máxima autoridad sobre nuestros órganos, sino que es la última instancia de apelación en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Y que de las 600, insisto otra vez, de los más de 600 casos presentados ante el tribunal, la inmensa mayoría de los casos el tribunal la ha sobreseído y eran contra el Estado español. Claro, cuando el representante de España actuaba como tal, no como está actuando Luis López Guerra, ¿eh? Eso es la cosa que cambia. Ya veremos, porque pronto va a ser sustituido y ya veremos si la magistrada que va a representar a España pues actúa en clave de defender la legalidad española, que es de lo que estamos hablando. También habría que saber si realmente la defensa de España o quién defiende los casos, que además son casos que ya ha visto el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando se llega a esa instancia ya se ha superado toda la cadena de apelación que existe en el sistema jurídico español. Los derechos y libertades fundamentales que reconoce o que tutela el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no nos son ajenos. Están firmados en una convención que están incorporadas al ordenamiento español. Es decir, no estamos jugando con otras reglas del juego, son nuestras mismas reglas del subjuego. E insisto otra vez. A veces sí y a veces no. Puede haber confrontación en esa carta, pero la libertad de expresión está reconocida en nuestro ordenamiento. Para nada se habla de cómo se va a castigar en cada uno de los países el insulto o la vejación de la figura del presidente de la República, si lo quiere así, o del rey, o de los reyes, o de los otros monarcas. De eso ni se habla. Sí. Ahora, este tribunal dice, pues mira, como este caso ha llegado por aquí y como me dicen que esto, vamos a ver si... Y ahí estamos. Como Reino Unido, si nos va bien la defendemos, si nos va mal la guardamos. No nos acomplejamos porque la Carta de Derechos Humanos no dice nada de todo esto. Me refiero a la aplicación de las sentencias. Los señores magistrados, si alguien se levanta allí, como en todas partes, y dice, oiga, vamos a ver, ¿usted cómo se cree que se detiene a un terrorista? Que se le dice, haga usted el favor, le ruego me acompañe al cuartelillo de la Guardia Civil, o que si saca pistola hay que empujarle, sacudirle y arrebatársela. Bueno, si eso no se hace, y si trabajan los duendes alrededor de los señores magistrados, representantes de otros países allí, a los cuales les importa un pepino la doctrina Parot, los etarras que tiene España y el jefe del Estado de España, vaya eso de Soa, pues resulta que al final acaban produciéndose unas sentencias formidablemente estrafalarias, como esta. Pero también será un problema de la defensa del Estado español. Claro, del representante que tiene el Estado español. Nuestro oponente ante el tribunal, no solamente el tribunal. Quiero decir dos cosas. De la manera que tiene que operar este tribunal, se produce una discusión interna entre los magistrados y normalmente el magistrado del país es el que defiende al país. Es el que normalmente, en nuestro caso, pues parece que no. Pero, en cualquier caso, esto es una crítica al Tribunal Constitucional, que es el que tendría que estar defendiendo a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es quien teóricamente lo protege internamente los derechos humanos en España. Y luego, además, Xavier... Espérese usted que se ha vuelto a cargar el micro, eso es, le da unos puñetazos usted al micro de miedo. Venga, Arranz. Hay un debate muy interesante, porque, claro, la sentencia de Estrasburgo dice que precisamente al ser el rey sujeto político, es decir, ellos han argumentado como libertad de expresión sobre una personalidad política. Decías antes, Javier, que no era sujeto político. El problema aquí es que Su Majestad Felipe VI, los últimos discursos que también ha hecho son políticos, es decir, es un protagonista activo de la política en este momento y él, en las intervenciones que ha hecho, son profundamente políticas. La quema de estos retratos se produjo unos años antes. Sí, no, por supuesto. Sí, o sea, bueno, entonces, pero, a ver. Pues mira, querido Javier, me voy a echar más atrás. Es que la cronología solo vale aquí para cuando se pretende... Me voy a ir más atrás todavía. ¿Quién es el protagonista
de la transición, del encaje político de bolillos de la transición? El rey emérito, don Juan Carlos de Borbón. Es decir, ¿hasta qué punto no es sujeto político el monarca? Pues lo veo muy complicado, porque es protagonista activo, y lo ha sido su padre, y últimamente el hijo en la misma medida que el presidente de la República Francesa sea sujeto político, es decir, no, porque no está sujeto a la acción política, que eso es el primer ministro. Entonces, el que la realiza, y aquí si no el está presidente sujeto del a la acción gobierno política, no pueden definirse y allí políticamente. y allí le votan. Sin embargo, yo creo que no está sujeto a la crítica política. Claro, está sujeto a otro tipo de efectivamente, y crítica. no se define políticamente. Lo que hace el rey es la defensa de nuestro Estado de Derecho y de la Constitución, nada más. Y lo que dice en su discurso el miércoles es que ya se han dado todas las condiciones para que el gobierno actúe. Pero es que lo que queremos es socavar eso. Lo que queremos es socavar la Constitución y el Estado de Derecho. Y lo que tenemos que defender ahí, y lo que tiene que respetar Estrasburgo, es la institución de la corona. Claro. Esa es la clave. ¿Qué es lo que decía el fiscal Gordillo también? Don Alberto Serrano machacanicros. Le voy a llamar a partir de ahora. Yo creo que lo que está diciendo es que la libertad de expresión es admisible en una determinada dirección, que es una crítica que no es una crítica inteligente, es una crítica reflexiva, es un espectáculo televisivo, un teatrillo para injuriar a una determinada persona. Pero fíjese usted, si yo me volviera loco y dijera voy a montar un partido político, y ese partido político voy a poner como primera disposición guillotina a todos aquellos que van en contra de la unidad de España, y voy y lo trato de registrar en el Ministerio de Interior ese partido político. Por supuesto, reformando la Constitución, todas las leyes y tal. Yo creo que salgo detenido del Ministerio de Interior. Sí, seguramente. Salgo detenido y no he montado ningún teatrillo, lo he tratado de fundamentar, me detienen por fomentar el odio, cualquier cosa. Por tanto, yo sigo pensando que es proteger una libertad de expresión en un determinado sentido, no toda la libertad de expresión. Y no en todos los casos. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, y además esto nos lleva a otra serie de reflexiones más amplias, y sobre todo una a escala europea, y es ¿qué acción exterior está llevando España? Me parece que es tremendamente precaria en lo judicial y en lo que tiene que ver con el mundo de las embajadas, de la imagen externa. Es lamentable. O sea, Sí. yo eso es una crítica que tengo que hacer. Si lo de Cataluña se hubiera explicado mejor fuera, a lo mejor no tendríamos las sentencias que nos meten en el Tribunal Europeo. Y voy más Europeo. lejos, eso en un ámbito, digamos, fuera de casa, fuera de España. Pero luego internamente, ¿qué ha ocurrido? Pues que los partidos que han accedido a la Moncloa han estado, pues, por ser muy generosos, coqueteando con los que se regocijan y exponen sus atávicos complejos, quemando las imágenes y los símbolos nacionales. Entonces tenemos ese problema enorme, y es un problema de un hondo calado, y es donde hay que entrar, ahí es donde hay que entrar a fondo. En la política doméstica, y que los partidos políticos pues realmente fueran nacionales, en el sentido de no coaligarse con aquellos que programáticamente, un poco como tú decías, buscan la destrucción. Y luego, hombre, externamente tú no puedes tener a un sujeto como este individuo que parece ser que encima le da una patada al balón para ir en contra de los intereses nacionales. Claro, es cierto que si era amigo de aquel presidente que considera a España algo discutido y discutible, pues bueno, yo ya cedo la palabra, ¿no? Claro, pero es que también vemos al señor Méndez de Vigo acomplejado pedir perdón por las cargas policiales, y ahí estamos quitando la autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde estos tribunales le acusan a nuestros cuerpos de seguridad se atreven, un magistrado, a decir de torturas, y luego queda en malos tratos. Es que esto es muy peligroso, porque esta semana que hemos visto, por ejemplo, lo de Lavapiés, esos policías nacionales que nos están defendiendo a todos, cuando les están tirando adoquines, ¿qué pensarán de estos tribunales que les acusan de malos tratos cuando van a detener a un delincuente? ¿O qué vamos a hacer en Europa con la amenaza que tenemos de yihadismo, del terrorismo islamista tan radical, cuando nuestros cuerpos de seguridad no están amparados y tienen miedo a detener a un tipo porque les van a acusar de malos tratos y de torturas? Esos terribles policías de España que han consentido que un señor del Senegal, un mantero, el fallecido, yo le doy el pésame a la comunidad senegalesa y a su familia, porque el pobre hombre pues murió de un infarto, lo cual a mí me conmueve. Mantero en España durante 14 años. O sea, pues tiene que ser terrible la persecución de la policía a los manteros, ¿no? Porque la puedes mantener en el tiempo, se murió de un infarto, pero si no
se muere de viejo haciendo de mantero. Se jubila. Debe ser terrible, qué presión policial sobre los manteros, ya te digo. Qué cosas veredes. A ver, una cosa, Rocío, yo no veo ningún complejo en el Partido Popular, al revés. O sea, yo veo un refuerzo argumentativo, lo que no he visto en ningún momento con el caso, hablábamos antes de Cataluña, ninguna acción desde el gabinete de comunicación, ningún argumentario que hiciese de contrapeso a las razones independentistas. Ahora, en ciertas cerrazones y en ciertas posiciones bastante prepotentes del Partido Popular, sin argumentar, yo les veo igual de fuertes que siempre. Es decir, hemos tenido en una oficina, la llamada oficina de la vicepresidenta, donde durante 2 años lo que se ha hecho es ceder para la construcción de carreteras, mandar más presupuesto, pero no he visto ningún argumentario inteligente. Que estamos acomplejados frente a los que nos están atacando. Pero eso no es ningún complejo, eso es una absoluta necedad con respecto a la gestión. Es una política de cobardía. Yo lo que he visto en Moncloa es una política de cobardía. Y de oportunismo. Y desde el momento que el señor Montoro dice que los fondos del FLA no están pagando el golpe, y nosotros con la querella 13 demostramos que los fondos del FLA resulta que van a pagar a los golpistas. Y todos los españoles pagando de nuestros impuestos a los golpistas en Cataluña. Y estos señores del PP eso lo han visto pasar. Lo han visto pasar. Lo han visto pasar. Pero si no hay una denuncia de Vox en el juzgado 13, seguimos pagando todos. Yo no diría que es cobardía. A TV3, yo creo que es, a ANC, a Omnium Cultural. Yo creo que es indiferencia, no que es la hamaca de don Mariano Rajoy Brey, que está siempre caliente. La hamaca donde se los tumba. Últimos detenidos esta semana en el Palau de la Generalitat por atender pagos a Unipost, que eran el envío de documentos electorales, de papeletas, de sobres... Claro, pero es que el complejo a defender la nación española y el complejo a defendernos a todos los españoles nos está costando mucho. Nos está costando que España ha sufrido un golpe de Estado, nos está costando que esté a punto de romperse España, y nos está costando que lo que pagamos todos nosotros de nuestros impuestos vaya a pagar a los golpistas. Pero no es complejo, es inacción, es inmovilismo, es estulticia. Y es pensar que da igual lo que haga, sigo ganando elecciones, o sea, esto funciona. Es no dar la batalla de las ideas. Exactamente, pero no es una cuestión de complejo. Por el miedo a la izquierda, por intentar contentar a la izquierda. No, que va, ni mucho menos. Yo creo que es un grado de soberbia tan superlativo que les da igual que haya sentencia, que sea corrupto, que hayan hecho un plan de obras para contentar el independentismo y que no haya resultado, que estén mangando de los fondos del FLA para todo el proceso independentista y para los fugados. Es de un grado de soberbia y de indiferencia, pero no por contentar el discurso de la izquierda ni por cobardía. No. Es porque seguimos ganando, nos va genial, y si lo hacemos mal y nos siguen votando, imagínese el día que lo hagamos medio bien. Pero también es por ignorancia, porque sobre ese control de esos fondos, que lo dijeron justo antes del verano del año 2017, este señor y yo en la televisión de esta misma casa dijimos que no había capacidad material para controlarlo. Pues agárrate y no te menees en manos de quienes desplazaron 200 interventores. Es el señor Montoro, a cualquiera de nosotros, en el momento que cometemos una infracción de tráfico, es capaz de multarnos, de quitarnos de la cuenta el dinero. No sé qué. Pues y no es capaz de controlar los fondos de todos los españoles. Porque tiene que desplazar gente, cosa que no hizo. Él vivía de la documentación que le remitían. Eso evidentemente iba a llegar contaminado. Pero puedes intervenir. ¿El 155 para qué está? Tienes que desplazar gente. No. Pero es que no hay voluntad de hacerlo, que es lo que digo yo. Es muy simple la regla. Si el erario catalán estaba en quiebra, si había problemas para pagar la factura farmacéutica, si se necesitaban fondos del FLA, si es la comunidad más endeudada con los fondos del Estado, ¿a dónde iba? ¿Con qué se financiaba el proceso? Pues con el dinero que aportaba el Estado español. Esto demuestra que el 155 fue una tomadura de pelo, un 155 blando que no fue eficaz. Para quitar al número 1 y poner al número 2. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Claro, bueno, hay dos maneras de entender casi todo. En España casi siempre hay dos maneras de entender casi todo. Una parte de los españoles está indignada de lo que ha visto en las redes sociales, pues por ejemplo en esto que se hablaba antes del lavapiés, que pudo haber costado alguna que otra vida, además de la del pobre mantero senegalés, porque la gente estaba muy sobreexcitada, porque se contó una verdad falseada. La muerte no se debió a una carga policial ni a una persecución policial, sino al infarto del ciudadano cuando tal vez, que esto no lo reconoce la policía, pues estaba siendo perseguido por un motorista de la policía. Bueno,
Eso en redes sociales, pero es que si analizan el caso de Gabriel, y hemos empezado esta noche hablando de él, lo que hemos leído en las redes sociales era asqueroso, sinceramente asqueroso. Bueno, pues para otros resulta que en España hay un gobierno que está restringiendo la capacidad y la libertad personal en las redes sociales, persiguiendo pues cantantes, raperos y gente de mal vivir que lo que hace es echar basura, por no decir mierda, sobre las redes sociales. Unos de los que se apuntan a esta interpretación, Amnistía Internacional, oye, con un par, y vienen y dicen que no, que es que el gobierno de España, como si Mariano Rajoy estuviera por esta historia, ¿eh? Dicen que no, que hombre, que aquí en España pues se está atacando la libertad de expresión y el gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet. Qué bonito queda y qué feo es. Desde las letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes, utilizando las categorías generales de enaltecimiento del terrorismo o de la humillación de las víctimas de los delitos terroristas previstas por las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país. ¿Cómo que imprecisa? ¿Una ley tiene una redacción imprecisa? ¿Pero qué me está contando? ¿Y qué saben en Amnistía Internacional de chistes, pongamos por caso? O de tolerancia cultural, que este país la tiene más que ningún otro de Europa, a propósito de chistes, divertimentos y letras de canciones, de poemas o de lo que ustedes quieran, desde tiempo inmemorial, casi desde el siglo de oro, desde antes del siglo de oro. Es que una cosa es la letra de una canción, la canción protesta, y lo acabas de decir muy bien, existe desde tiempo inmemorial, la sátira política y desde, iba a decir, don Juan Manuel, es decir, una cosa es la creación, una cosa es la metaforización de una realidad, la sátira y la plena libertad de expresión donde tú vuelcas en forma creativa tu oposición política, porque estaría bueno que en este país no pudiéramos oponernos políticamente a lo que no estamos de acuerdo, con educación y con divertimento y con creación. Y yo soy fan, o sea, me declaro admirador de la libertad de expresión. Otra cosa es que en Twitter alguien, cuando ha ocurrido una desgracia, cuando ha muerto, cuando le han volado en las piernas a una pobre víctima del terrorismo, tú, en Twitter, donde no hay ni rastro de creación, donde hay un ceporro opinando, tú ataques a una víctima de un terrorista o de un asesino, o cuando cogen al torero y lo revuelcan y lo matan, y tú celebres la muerte de un ser humano. Eso es punible, eso es condenable, y eso ya no es libertad de expresión, eso es un ataque contra un ser humano. Pero ahora, todo lo demás, es decir, creación, música, cine, literatura, artes plásticas, libertad total. Ahora, mensaje contra un fallecido en Twitter, en redes sociales, al que denigras, al que haces daño a su familia, es que eso es otra cosa bien distinta. Pongamos un ejemplo. Italia. Los italianos, buena parte de ellos han votado a un humorista, a Beppe Grillo. Lo han votado, bueno, pues allá ellos, bien. Sin embargo, en Italia jamás de los jamases se hubiera consentido que una política, por ejemplo, la nuestra de Podemos, entrase con el torso desnudo en una iglesia, cuando se está, en una capilla, mejor dicho, cuando se está celebrando misa, a gritar arderéis como en el 36, o vamos a comernos no sé qué, las no sé cuántos, como ha pasado aquí. Y esa sigue en política en España, o sea que, vamos a ver, lecciones de tolerancia, pues no se pueden dar a España, hombre. Lo que me estáis contando es que, de verdad que todo esto, toda esta patraña montada al hilo de que tenemos un gobierno represor, tenemos un gobierno al que le da igual todo. Esa es la pura verdad. Vamos a ver, ni represor, ni represor. Pero qué broma es esta, señoritos de Amnistía Internacional. Pero qué sí que de verdad que... ¿Qué quieres que te diga? De todas formas, las críticas, yo insisto, ¿no?, van siempre en la misma dirección. Anticlericalismo de brocha gorda. Sí, porque aquí, sí. porque ojo, aquí siempre pues se vuelve lo de los Borbones en pelota, que es un libro de los hermanos Becker. Los hermanos Becker, un clásico, pero también es verdad que se publicó de aquella manera, y no se exhibió por las redes, en fin. No porque no existieran, sino porque tampoco lo hubieran hecho seguramente, ¿no? Pero que aquí, por ejemplo, con el asunto del anticlericalismo, que ha habido una larguísima tradición en España, Lazarillo incluso tiene... Sí, sigue vivo en alguna formación política, es casi su esencia. Es que vale para el anticlericalismo
católico. Me explico, ¿no? Es decir, no, esas bromas no se hacen con el clérigo islámico, por ejemplo. Claro. Es decir, que siempre estamos en la misma dirección, que a mí me causa repugnancia, incluso desde mis posiciones ateas, católicas en este caso. Es decir, yo procedo del catolicismo, evidentemente. Pero es que resulta que siempre acabamos en los mismos puntos de llegada de la crítica. Y esto da cuenta de lo ideologizados que están estos grupos. Siempre pagan el pato los mismos. Y ese cura Rijoso... Lo digo porque para hilar con lo de los niños de antes, que esto viene muy al pelo. Aquí se ha puesto... Bueno, de vuelta y media la Iglesia Católica por los casos de pederastia demostrados, que los hay, por supuesto. Pero bueno, es que la pederastia no se limita al mundo clerical. En los gimnasios hay pederastia. De hecho, en Grecia la pederastia pero estaba el mundo clerical en los colegios. Tiene que ser especialmente ejemplarizante en ese sentido. Bueno, porque es guía espiritual de la Grey, es decir, pederastia y mala conducta dentro del mundo clerical es intolerable. Pero que no me vengan los que ni van a misa, ni tienen fe, ni les importa un pepino, a enmendarle la plana a esos ministros de la Iglesia. Quiero decir que aquí, al final, lo que yo veo siempre es un sesgo idéntico. Es siempre lo mismo, es los símbolos nacionales, es el catolicismo, es lo que ellos entienden como la derecha, la famosa caverna, que no es el mito precisamente, es siempre lo mismo. Dictadura también. Insisto, si siempre es lo mismo en cualquier cosa. Claro. O es que lo de Lavapiés no es idéntico a lo de Gamonal. O es que es una sorpresa. Lo que dijo Ignacio Escolar el otro día sobre la señora esta del niño Gabriel, que los ataques eran porque era negra, inmigrante y mujer. Pues no, señor. Pero eso lo dice un periodista de mucha potencia. Y por ejemplo, fíjese lo de Lavapiés, 19 personas heridas, ¿vale? 6 detenidos, todos los detenidos son españoles, hay uno que creo que es menor, ¿no? También es español, no son senegaleses, son españoles, que han sido, pues con el tambor de las redes sociales, concitados a un escenario de violencia, y no solo una vez, sino más. Y ahí se van reproduciendo escenarios a los que acuden pues, gente que está muy fanatizada y que está en la ultrarradicalidad. ¿Y no será también que la situación de los senegaleses es lamentable que estén estas gentes en una situación ilegal vendiendo discos que reproducen en su casa de forma ilegal y que absolutamente nadie esté atajando el problema ni se esté arbitrando redes una mafiosas solución política? en su casa no copian nada, son redes mafiosas, quede claro esto. No, mire, el barrio de Lavapiés se ha consentido que sea un polvorín. Se han reconcentrado negocios de la droga que estaban antes en la Cañada Real y que ahora, por razones de que allí pues, las viviendas o las narcocasas son más fáciles de conseguir, se han metido ahí hay heroína, como en los viejos tiempos, lamentables tiempos de la heroína, ahí hay narcocasas, ahí hay de todo y por su orden. Era un polvorín, lo sabían todos. Pero si el problema es que ahora tienen el amparo de la señora Carmena y de los de Podemos. El problema, la izquierda es radical, siempre ha habido, pero si el problema es que ahora está amparada por ciertos grupos políticos, como es Podemos. Entonces, los que ayer por la noche llamaban a las hordas a Lavapiés, que yo lo vi, eran las plataformas antidesahucio, eran los antifas, eran las feministas radicales, y todos esos eran los que estaban encapuchados en las calles tirando adoquines a la policía. Para presentar al Estado como represor. Y ese es el título que le pone Podemos en sus carteles. Salgamos a gritar contra el racismo institucional. Ese es el nuevo término. Y lo peor es que vemos que los demás políticos acomplejados no se atreven a criticar esto, cuando lo que están es atacando... Están atacando nuestra seguridad y la propiedad privada, porque los señores de Lavapiés están atacando su seguridad y su propiedad privada, porque están ocupando sus viviendas. Todos estos son las plataformas de seguridad. Sería libertad de expresión para ellos. A mí me hace gracia esto es porque son como los abogados. Dicen una cosa y en el pleito contrario dicen lo contrario. Entonces, estos señores... Usted es abogado. Claro, por eso me meto conmigo mismo. Entonces, lo que quería decir es que estos señores que están a favor de la libertad de expresión, pero siempre dentro de la dictadura de lo políticamente correcto para ellos. Porque estos son los mismos que han aplaudido que un autobús con un determinado mensaje no circule. Claro. Y son los mismos que han aplaudido que interrumpiéndose un acto independentista aquí en Madrid, ¿se acuerdan? La librería Blanquerna, no son señores en actitud chulesca, en actitud provocativa, desea que hay una condena de 4 años de prisión y tengan que entrar en prisión esos señores
que también podría ser considerado una manifestación de la libertad de expresión, manifestarme en contra, boicotear de algún modo un determinado acto político por otras personas que opinan diferentes. 4 años de prisión. ¿Y esos señores que están a favor de la libertad de expresión les parece bien esos 4 años de prisión? Yo creo que en todo tipo de conflicto, y donde hay un caldo de cultivo ya propicio, hay el polvorín que mencionabas antes, lo que siempre hay es radicales que se suman a cualquier bando y que están dispuestos a explosionar. Les da igual que sea un partido de fútbol, que sean los manteros, que vienen de cualquier radicalismo, tanto de izquierda como de derecha. Y luego está la torpeza de los poderes públicos y de los poderes políticos. En este caso, esa especie de amparo que se puede decir que el ayuntamiento le da a todo lo que es que huele a izquierda, que huele a subversivo, no dándose cuenta que la institución ahora son ellos, porque la institución ahora es el Ayuntamiento de Madrid. Hay un problema pero que si lo subversivo ahora es ir a misa, hombre, si es que es justo al revés. Es que vamos a ver, es que lo revolucionario hoy por hoy es justo hacer lo contrario que lo que está subvencionado. Hombre, es que hay que ponerse en los parámetros de la realidad. Pero que nuestro dinero está yendo a pagar plataformas de ocupas. A ver, una cosa muy interesante que entendamos esto, que con nuestro IBI, con nuestros impuestos, estamos pagando plataformas de ocupas, plataformas de antidesahucios, plataformas de antifas. Eso es lo que estamos pagando con nuestro dinero. Un melón que ha abierto Horcajo, un Horcajo muy interesante. Es decir, hay narcoviviendas y redes nacionales e internacionales de droga. Claro. Correcto. ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior? Quiero decir, la culpa la tiene Manuela Carmena, que esté una trama internacional de tráfico de heroína y de drogas. Y entiéndeme, es decir, ¿qué pasa con la investigación en un mundo donde está todo hiper mega vigilado? Donde se tienen localizadas las casas donde se produce esa fabricación de la droga. Volvemos a la de siempre. El gobierno a la cuarta pregunta o a la permisividad o a la indiferencia, porque si en las capitales fundamentales están localizados los laboratorios de la droga y ha explotado como un polvorín, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio del Interior? El problema es que es Ramón Espinar el que mete tweets que ofenden a todos, o Manuela Carmena, que lamenta el fallecimiento de este ciudadano. Yo también lo lamento, pero lo que lamento más que el fallecimiento del ciudadano senegalés, lamento más la situación de pánico en la que estuvo toda la ciudadanía, todos los contribuyentes del barrio de Lavapiés, consecuencia de algo que fue un engaño transmitido por las redes sociales, que llevó a unos radicales a que lo quemaran todo. Por cierto, qué acción política. Mangar una tele de una entidad financiera que asaltaron, quemaron y destruyeron. Esa es la cutrez de esa revolución. Bueno, pero volviendo a lo anterior, o sea, si hay un peligro más potencial como son las narcoviviendas y no se hace nada por el Ministerio del Interior, vemos otro segundo escenario donde el Ministerio del Interior se muestra bastante inútil, porque tenemos el problema de la línea. Tenemos el problema de la línea de Concepción y cómo las lanchas pues comparten espacio. Las mangan de los depósitos policiales. Los mangan de los depósitos policiales. En el hospital llevan a los jefes de los clanes y los sacan allí a comparten mamporros. espacio los bañistas con los que están mercadeando con la droga. Es decir, un espacio tan pequeño como pequeño o fácilmente controlable, donde más está hipervigilado, porque es un punto estratégico de nuestra... suposiciones. Bueno, del geoespacio es un punto estratégico, que es el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo es posible seamos tan torpes? Y no me refiero a la policía ni a la Guardia Civil, me estoy refiriendo a los jefes, a los que organizan y coordinan operaciones. No, pero yo creo que la Guardia Civil hace un trabajo extraordinario. Le faltan recursos y le faltan medios. Pues, Rocío, por eso mismo hablo del Ministerio del Interior. O sea, yo no hablo de la voluntad de quienes están ahí en la trinchera, hablo de quienes dirigen todo el operativo. Jugándose la vida en una pelea desigual con falta de medios, y la de Policía personal Nacional y de todo. No depende de Manuela Carmena. La Policía Nacional tiene un organismo supranacional que es quien vigila esas acciones. Y de todas maneras, la lección que ha dado el gobierno hacinando a los policías y a los guardias civiles en un barco de pasatiempos de niños con los menús que han salido en los medios de comunicación y las que eran de vergüenza ajena, si ese es el trato que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
le depara el gobierno, pues que baje Dios y lo vea. Pero David, aquí si te das cuenta lo que estamos discutiendo es otra cosa, y es la instrumentalización de estos episodios. Y precisamente quienes los instrumentalizan y quienes además hacen esas campañas contra la Iglesia, etcétera, etcétera, no lo hacen precisamente para fortalecer esas Iván, instituciones. Escúchame. Perdona, ellos no quieren mejorar la situación de la policía, en este caso. Es que quieren pintar a la policía Iván, como un conjunto de energúmenos violentos. Si quieren pintar, insisto con estos frentes porque me parece que son los habituales. Quieren pintar a la Iglesia como la concentración de unos individuos malvados, de un mundo muy turbio, muy sórdido, en el cual se concentran los derechos humanos. Por eso yo he abierto el espectro a los gimnasios, o el tema de la pederastia, gimnasios y otros puntos. Es decir, que precisamente Podemos no está a favor de incorporar mayores medios a las policías y a la Guardia Civil. De hecho, en febrero, ahora mismo se ha desbloqueado la derogación de la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad, por cierto, gracias a que Ciudadanos ha cambiado de opinión y ahora está apoyando la derogación de Podemos. Precisamente la Ley de Seguridad, que permite a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad detener a un tío, entrar en una casa cuando hay un yihadista y en horario que no sé qué, que permite defenderse de los adoquinazos, todo eso. Pero eso se sigue defendiendo. Esa Ley de Seguridad hay una amenaza de ser derogada por PNV y Podemos, a la que Ciudadanos ahora se ha unido por el enfrentamiento que tiene con el Partido Popular. Esa ley es fundamental precisamente para evitar cosas como la de Es fundamental. El tuit que yo vi de mi viejo camarada de broncas, más que de debates, Monedero, pues decía algo así, estoy hablando de memoria, como que bastante tiene ese hombre con ser ilegal como para que encima tenga que tener a la policía detrás. Bueno, pero es que usted vive en el planeta Tierra donde hay estados, entonces es que esto de darle carta de naturaleza al hecho de que haya manteros por todos los lados, además que compiten con la economía de otros señores que pagan honradamente los comerciantes sus impuestos, claro, esto es entrar en un caos absoluto. Mismo, Iván. Es que ese señor ha muerto por una actuación policial porque no se respetan los derechos humanos. Ahí voy. Quiere destruir este Estado. Ahí le esperaba yo, don Alberto Serrano. Resulta que todo el mundo sabe que el pobre mantero huía de los policías, cosa que los policías no admiten. Pero bueno, da igual. Lo que no sabe la gente es que 6 policías, se estuvieron dando relevos en la reanimación de ese mantero de origen senegalés para ver si le mantenían con vida, hasta que lamentablemente los servicios del SAMUR llegaron bastante tarde porque no se podía transitar por esas calles estrechas. Lo hicieron media hora después y luego falleció. Pero claro, esos policías hicieron un trabajo estupendo intentando mantenerle con vida. Pero hay un tema muy importante aquí, por favor. La situación de la inmigración ilegal en Europa es de vergüenza ajena. La incapacidad de los gobernantes de los supuestos estados del bienestar para asimilar el problema que tenemos a nivel internacional de los inmigrantes ilegales, con los que además se convive, de alguna forma se les ha acogido ilegalmente para que hagan ese comercio ilegal. Se les tiene fichados, se les tiene fuera de todos los arbitrios de la seguridad social, de cualquier demografía, de cualquier encuesta, de cualquier instituto que vigile a esa persona. 14 años así llevaba fallecido. Es una pésima gestión. Señoras y señores, no tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí. Les deseo a todos un feliz fin de semana en lo que queda y les agradezco muchísimo su atención hacia el programa y su interés por él. Hasta la próxima semana.